Entonces, ¿en qué estamos? Usted se grave que estamos en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué estamos hoy? Estamos hoy en una situación en la cual se dice supuestamente que el Consejo Nacional Electoral pues no tiene unos recursos que debía tener según el presupuesto. Pues tal información no es. Tal información resulta ser inexacta, porque el presupuesto del Consejo Nacional Electoral el año pasado era de 200.000 millones y para este año fue de 1 billón de pesos. Y ustedes dirán, ¿y por qué el incremento de esa manera tan exponencial? Pues tal vez el gobierno creyó en su momento cuando hizo el presupuesto en incluir unas partidas, en 3 partidas fundamentalmente: el escrutinio, el preconteo y la digitalización del E14. Esas tareas no le competen al Consejo Nacional Electoral, las tareas le competen a la Registraduría Nacional. La Registraduría Nacional, hay muchas sentencias que ha declarado ese factor de independencia y ese carácter técnico frente al Consejo Nacional Electoral. Una muy reciente, la sentencia de constitucionalidad del Código Electoral, que lo declaró inexequible. El fundamento jurídico 124 señala explícitamente la Corte. Dice, esa sentencia fue más o menos como de agosto, septiembre del año pasado. Dice que todo el proceso electoral debe ser contratado, tanto en lo logístico como en lo tecnológico, por la Registraduría Nacional. Ese es el quid del asunto. Entonces, no es que al CNE le estén quitando 600.000 millones de pesos, 600.000 millones que a la postre nunca ha tenido. Y el recurso sigue igual, tanto de funcionamiento y tanto también para el funcionamiento de los partidos y la reposición de gastos. Pero no es que estemos deficitarios en el presupuesto, no, sigue el mismo presupuesto. Lo que pasa es que se tenía una intención, pero esa intención duplicaba las funciones con la registraduría. Entonces, al duplicarse, por eso es que hoy hubo esa reunión. No fue por eso, sino que justamente el tema se vio ayer. Entonces, uno de los temas que sobresalió eso en la Comisión de Seguimiento Electoral, pues quedó absolutamente claro que esos recursos tal vez puedan llegar a aprobarse un poquito más, alguna partecita de esos 600.000 millones, pero el Consejo no va a tener esa participación porque hay que cuidar la regla fiscal de los 12 billones de pesos que hacen falta para el presupuesto anual de la nación. ¿Cuánto es el presupuesto anual de la nación? 500 billones, una cosa así, ¿no es cierto? 500, exactamente, esos 500, imagínense lo que hubiera pasado si hubiera seguido la atención de Colombia y los Estados Unidos. Ustedes tienen que hacer esos análisis también. Supuestamente anualmente 13.000 millones de dólares se van en intercambios comerciales entre Colombia y Estados Unidos. Es lo que vende Colombia a los Estados Unidos. Si le hubiera puesto un arancel, como estaba diciéndose eso, pues obviamente esas empresas dejan de producir o seguramente buscarán otro escenario de inversión, pero significativamente es más o menos 53 billones de pesos. Si el presupuesto es 504 o 6 billones de pesos, ¿cuánto significa esos 54 billones dentro del ingreso de la nación, dentro del presupuesto de la nación? Pues mucha plata, hubiera sido casi el 11%, correcto, hubiera sido una pérdida muy significativa. Por eso es que eso uno no se puede poner a divagar cuando hay unas relaciones comerciales de antaño. Pero bueno, eso digamos es para que sepan en qué andamos en el presupuesto del Consejo Electoral. Y otra cosa que tienen que saber, andamos también ya en los mecanismos de participación ciudadana, en los mecanismos de participación ciudadana relativos a revocar los mandatos, siempre y cuando pues hayan las condiciones que establece la ley. Y esos mecanismos de revocatorias, hay unos mecanismos de participación ciudadana. Nunca hicimos una charlita sobre eso, ¿no? Sobre la ley 134 y la ley 1757. Hay los mecanismos de participación ciudadana indirecta, que es la democracia indirecta que ejercen directamente los representantes, es decir, las personas que nosotros elegimos en los cuerpos colegiados, llámese congresistas, llámese diputados, llámese concejales o llámese ediles. Hay unos mecanismos de participación ciudadana también que son fruto de una iniciativa en la cual se exige que haya la participación de otra entidad, otro órgano colegiado. ¿Cuáles pueden ser esos mecanismos de participación ciudadana? La iniciativa legislativa, claro, la presenta sí el pueblo, pero va a ser otro
el encargado de materializar realmente esa iniciativa legislativa. Ahí hablamos del referendo o de la iniciativa legislativa. Y hay unos mecanismos de democracia directa, que son los que se ejercen también a través directamente por el pueblo. ¿Cuáles serán esos? El voto es uno. ¿Qué más? El plebiscito es otro. El referendo, pues ya vimos que también requiere de otra aprobación, por lo tanto es indirecto, podría ser con la participación de otro órgano. La revocatoria del mandato es directo, requiere la participación de otro órgano. No, sí, es directamente. Entonces, en ese tercero estamos hablando de una especie de clasificación de los mecanismos de participación ciudadana y estamos advirtiendo que esos mecanismos de participación ciudadana pueden tener como 3 fases fundamentales. Indirectamente a través de los cuerpos colegiados, cuando requiere la participación sí del pueblo, pero también la materialización de otro órgano colegiado, es decir, en este caso, como dijimos ahorita, el referendo o la iniciativa legislativa, y directamente, que podría ser como la tercera clasificación, que lo hace directamente el pueblo a través del voto, de la revocatoria del mandato, del plebiscito, y para eso hay unos porcentajes de aprobación de cada uno de esos mecanismos de participación ciudadana. ¿En cuál estamos ahorita? ¿Cuál se va a materializar este año? Como la revocatoria del mandato señala que una vez se cumple un año dentro del ejercicio del cargo, gobernadores y alcaldes pueden ser objeto de este mecanismo de participación ciudadana. Entonces, por eso es que ahora el Consejo Nacional Electoral llegan las solicitudes de revocatoria del mandato. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? Según lo ordena una sentencia por allá del año 2018, una sentencia de unificación 077, pues señala que debe haber un mecanismo de amplia difusión en la cual se convoquen tanto a los mandatarios locales, gobernadores, alcaldes, como a los que van a ser detentatarios de esa posibilidad de que se revoque el mandato, es decir, los miembros del comité inscriptor de la revocatoria del mandato. Allá nos vamos a concentrar para verificar qué es lo que está sucediendo, cómo van los diferentes diálogos entre los sectores, qué va a decir el alcalde, qué va a decir el comité promotor, y conforme a eso pues ya se remite ahí sí a la registraduría para que entreguen los formularios de apoyo a la iniciativa de revocatoria del mandato. ¿Qué se requiere para aprobar la revocatoria de un mandato? ¿Por qué no existe la revocatoria del presidente de la República? Creo que alguna vez hicimos esta pregunta. ¿Y por qué sí existe la de los mandatarios locales? Y porque existe fundamentalmente otra consigna constitucional, que es cuando un gobernador o alcalde se inscribe su programa de gobierno, y es por esa razón que se materializa esa figura de la revocatoria del mandato, que es el Congreso llamado a verificar esas situaciones que enmarca el artículo constitucional, el 178 numeral tercero, que dice que en la Cámara de Representantes acusa ante el Senado por situaciones constitucionales descritas pues en la Carta. Y eso encierra todo, no cierra, como lo dice el Consejo de Estado, lo penal y lo disciplinario, también puede encerrar lo administrativo. Lo que pasa es que por ahí en el año 2024, sí, al Consejo de Estado, al resolver un conflicto de competencias, pues señaló que en una decisión que no se sabe qué es, que es un conflicto de competencias, una decisión cuasi jurídica, realmente no se está tomando una decisión de fondo cuando se decide un conflicto de competencias, y en ese conflicto de competencias que decidió el Consejo de Estado, pues advirtió que el Consejo Electoral sí podía imponer una sanción administrativa al presidente, y distinguió que el Congreso era llamado a establecer esas infracciones disciplinarias y penales, y que en lo correspondiente el Consejo Electoral estaba habilitado para imponer una sanción al presidente. Pues nosotros discretamos de ese criterio, porque es un criterio que está por eso decimos, en un instrumento que es cuasi jurídico, que no debe definir el fondo de un asunto. Aquí no hay ninguna decisión de fondo sobre la competencia del Consejo Nacional Electoral para poder investigar y sancionar al presidente, y por eso hay un desconocimiento también de un precedente, una sentencia por allá del 2015, la sentencia CU 457, 431, que señala específicamente que en los casos establecidos en ese artículo
de la Constitución que habla sobre ese fuero constitucional que tiene el presidente, los magistrados de las altas cortes y el presidente y el fiscal, pues frente a ellos debe haberse levantado siempre cuando se vaya a hacer una investigación el fuero del presidente. Es por esa razón entonces en Colombia no se puede revocar directamente el mandato del presidente. Listo, entonces hemos hecho esas aproximaciones sobre lo que vamos a hacer este año y vendrán entonces pues para esto todas las diferentes etapas del proceso preelectoral. ¿A qué nos abocamos nosotros este año? A unas elecciones de juventudes que van a ser, hoy nos lo dijeron, el 25 de octubre. Y a unas consultas de los partidos que va a ser más o menos el 26 de octubre también. Entonces vamos a tener un año electoral en el cual la mayoría de funcionarios que son aquí de planta pues se van a ganar también esa prima electoral por estar en esa condición, porque el año va a ser electoral y así se definió hoy en la reunión de seguimiento electoral. Y empezaremos nosotros también a trabajar así el asunto de que nos compete de las siguientes elecciones, que esas sí son de competencia nuestra, las dos, por lo que nosotros escrutamos. Nuestra competencia es en el nivel nacional. Nosotros escrutamos, doctora Vanessa, Senado, Presidencia y cámaras especiales. Eso es lo que hace el Consejo Electoral directamente, sus magistrados. Nosotros mismos hacemos el escrutinio de esa elección. Presidente, Senado y cámaras especiales. Eso tiene que quedar absolutamente claro acá. La competencia, de ahí para abajo, es una competencia arreglada en el Código Electoral, Decreto 2241-1986, que establece que esos niveles de competencia, ya sea una comisión escrutadora auxiliar, local, la municipal o la general, pues estará a cargo de, como lo dice la misma norma, del Tribunal Superior respectivo, que designará a jueces de la República, registradores de instrumentos públicos y a notarios. Esa es una competencia absolutamente clara y en la cual el Consejo Electoral no interviene, porque eso ya lo regula el Código Electoral. El Consejo Electoral sí es el rector del escrutinio, eso tiene que quedar absolutamente claro. Produce los actos administrativos. ¿Para qué? Lo vimos en la sala pasada, que se fija el valor entonces de lo que va a ser el valor del voto, que se fija también los mecanismos de participación ciudadana y cómo se deben presentar. ¿Qué más aprobamos la sesión pasada? Los topes establecidos para cada uno de los mecanismos de participación ciudadana. Eso es lo que hace el Consejo Electoral de forma general, pero el Consejo Electoral no se puede inmiscuir por esas etapas que existen preclusivas y perentorias. Esto yo lo he comparado siempre como en la contratación estatal. Uno no se puede burlar una de las etapas porque estaría yendo en contra de esa manifestación popular del voto. ¿Qué tal yo pasar de la comisión escrutadora local a la general? No se puede, por eso existe esas etapas, también para que se vayan decantando el nivel de votos que existen. Un día esto hacemos una clase de Derecho Electoral, usted la va a ver pronto conmigo, pero ahí estaremos enfocados en esto que estamos advirtiendo acá, cómo es que es el escrutinio que hacen las comisiones escrutadoras, cuáles son esas causales de reclamación también y qué es lo que uno puede advertir en un escrutinio de eso, para que vean cómo es eso. Eso no es tan complejo. Lo que pasa es que sí tiene, digamos, una técnica en cuanto a la forma como se presentan las reclamaciones y demás, pero es sencillo. El derecho electoral es un derecho que es familiar a la ciudadanía. ¿Por qué? Pues porque lo mismo que se está buscando es que la gente que está en la sociedad pues pase a los puestos de representación.